Muy buenas noches, amados, bendiciones. ¿Cómo se escucha por ahí? Bien, perfecto, excelente, bueno. Bueno, avanzamos al final. Estamos entrando al final. Hoy toca capítulo 16 de Romanos y nos da un poco de melancolía, nos da un poco de algunos ponen cara de tristeza, no sé si algunos están contentos, pero bueno, estamos a punto de terminar las clases este año así, como es estamos terminando. Bueno, no sé si estamos saliendo por la radio, también saludamos, a verle si hay luz en el barrio, porque cada tanto hay cortes, pero dice que sí, perfecto. Saludamos a todos los hermanos de Radio Casa de Oración Argentina para todo el mundo y bendecimos a cada uno de los amados que están aquí, que hay un lindo número fiel de estudiantes. La verdad que les felicito y les agradezco por la constancia y la fidelidad. El tema de hoy, que es la primera parte, la primera mitad del Romano 16, el jueves próximo terminamos, así que les pido por favor asistencia perfecta en lo posible, traten de estar. El tema de hoy se titula Amor y beso santo. Amor y beso santo. Vamos a abrir Romanos capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vamos a tomar hasta el 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa. Como dice Chuy, no le pongan así a sus hijos. Saludad a Trifena y a Trifosas, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Iba a ser un ensayo, iba a ser una dinámica, pero me arrepentí. Iba a mencionarlos a todos los que están aquí e iba a decir el servicio que realizan o la tarea que desempeñan. Pero me di cuenta que no todos están desempeñando tareas, que no todos están sirviendo, al menos en la iglesia. Entonces me retraje de hacerlo. Pero quería dar un ejemplo de cómo Pablo saluda. Por ejemplo, en este caso tomo el caso de Luis. Luis, fiel en el Señor, amado en Cristo, que colabora conmigo dirigiendo la reunión de varones, por ejemplo.
Y así a todos, ¿no? Cada uno sabe el ministerio que está desarrollando. De todas las palabras utilizadas para describir nuestras más excelentes organizaciones, varias son inapropiadas cuando estamos hablando del cuerpo de creyentes locales. Cuando hablamos de la iglesia no podemos tratarlo como si fuese un organismo. Una iglesia puede ser grande, como las hay, pero la palabra mega iglesia, no es un elogio. Una iglesia debe siempre mantener los brazos abiertos para recibir a cualquiera que quiera aprender por primera vez sobre Cristo. Una iglesia debe ser una familia, una iglesia debe ser un lugar donde nos conozcamos con nombre y apellido. Por eso mi exhortación es que aprendas los nombres de tu hermano. Pero nunca debe cambiar su identidad para convertirse en una entidad acomodadiza solamente para ganar amigos a modo de un club social. Porque hay iglesias que se han transformado en una especie de club social, donde solamente van a pasarla bien. Una iglesia siempre debe hacer énfasis en la bella historia de Jesucristo. Debe hacer énfasis en el Evangelio y debe siempre involucrar gente en la vanguardia de la sociedad y la cultura, pero ninguna iglesia debe negar su herencia apostólica, ni dejar a un lado la teología a fin de subir, a fin de avanzar. Aún más, una iglesia debe estar organizada y debía ser sabia para aplicar las mejores herramientas de administración y emplear la última tecnología. Pero la iglesia local nunca tiene que convertirse en una corporación eficiente con una cruz allá arriba en el techo de adorno, pero se ha transformado en un lugar que más que iglesia parece un club, y en algunos casos parece un club nocturno. Las primeras palabras que vienen a la mente no tienen que ser eficiente o dirigida o centrada o aún en expansión. Por lo menos no para las personas que cruzan el umbral de conformar una iglesia bíblica. Se supone que una iglesia es como, les dije, una familia. En una familia hay de todo. En una familia hay problemas. En una familia hay diferencias de pensamientos. Pero nos une Cristo. Nos une su palabra. Mientras no transgredamos su palabra, mantendremos la unidad. Y esa iglesia es el lugar donde la gente se entrena, como ustedes, como muchos de ustedes que yo, como pastor local y como pastor fundador de la iglesia Casa de Oración Banfield, que los he visto llegar y cómo llegaron y cómo están hoy. Los veo crecer. Quizás ustedes no se dan cuenta, pero el pastor sí se da cuenta. Y de eso se trata la iglesia, de que la gente sea entrenada. Quizás ustedes vinieron con sus talentos y sus dones oxidados, y el Señor comenzó a poner esa herramienta, ¿no? en ese líquido que lo limpia, ¿no? que lo empieza a aceitar para comenzar a otra vez servir al Señor y con mayor excelencia. En la iglesia se debe alentar a los jóvenes, no desanimarlos. En la iglesia se debe estimular a los niños en la palabra de Dios, no despreciarlos como diciendo son oyentes que no entienden. Sí que entienden, y muy bien entienden. Yo soy fruto de la escuela dominical. La iglesia es un lugar donde todos, absolutamente todos son responsables de cuidar al otro. Por eso es un lugar de seguridad, es un lugar de aceptación. La iglesia es un lugar de esperanza.
La iglesia es un lugar de gozo y es un lugar de ayuda. La iglesia tiene que ser un lugar donde las palabras inspiren confianza, no todo lo contrario. Donde la palabra inspire a la adoración, que la adoración tenga significado, que no sea cantar por cantar. Que fomente y edifique la fe, que la fe sea invencible, que nada, ningún turbión, ninguna corriente, ningún viento de doctrina pueda moverte de allí. La iglesia tiene que ser un lugar donde la gracia sea notable, se vea. Y la iglesia tiene que ser un lugar donde el amor sea tangible. Que no solo sean palabras, sino que se practique el amor. La iglesia tiene que ser un cuerpo cálido que da la bienvenida, no una máquina resbaladiza bien aceitada que muchas veces se transforma en una máquina de picar carne. El obvio intelecto de Pablo y su perspicacia teológica han sido celebrados por siglos, en medida debido a esta famosa carta que estamos terminando de estudiar, la carta a los creyentes en Roma. Pero él también estaba muy preocupado e involucrado por las personas. Las relaciones eran inmensamente importantes para el apóstol. Fíjate cómo el apóstol o el pastor Pablo se conoce los nombres de todos. Él se sabe todo y las características de cada uno. Eso es un pastor. Por eso las mega iglesias, que muchas veces son tan grandes que ya la gente transita en esos lugares, pero el pastor ni sabe ni las conoce. Por ende, la oveja tampoco conoce al pastor. Pero él está preocupado en las relaciones que eran muy inmensamente importantes para el pastor. Las relaciones, las sanas relaciones. Tejida a través del negro y blanco y gris de las cuestiones teológicas, porque, como hablaba estos días con un amigo, no toda la escritura está revelada para nosotros. Hay grises, hay blancos y negros. Pero lo que podemos entender es lo que el Señor quiere que entendamos, lo entendemos bien. Dios derramó y demostró su amor por nosotros. En ese tapiz, si querés, blanco, negro y gris, podríamos trazar una hebra o un hilo color escarlata que significaría la sangre de Cristo. Entendiendo lo que significa la sangre de Cristo, lo entendemos todo. Dios derramó y demostró su amor por nosotros. Y esto lo hemos estudiado en Romanos 5, 5 al 8. Nada puede separarnos del amor de Dios. Esto lo hemos estudiado en Romanos 8, 28 al 39. El amor tiene que ser sin hipocresías mientras nos dedicamos a amarnos unos a otros. Romanos 12, 9 al 10. Tenemos que amar continuamente a los que están afuera de la iglesia, a honrarlos y devolver la bendición por un maltrato. Si te maldicen, bendecí. Si hablan mal de vos, habla bien de él. Romanos 13, 8 al 10. Debemos amar a otros creyentes más de lo que hacemos con nuestro confort o placer. Romanos 14, 15. Y entonces Pablo convoca el amor de sus hermanos y hermanas en Roma para unirse a él en un ministerio continuo. Como vimos en la clase anterior, Dios, por medio de Pablo, está preparando a la iglesia de Roma como un trampolín para extender el evangelio por toda Europa. Romanos 15:30. Y Pablo considera crucial el amor porque valora a las personas por encima de todos los demás. Todo lo demás. El ministerio es importante, pero valen más las personas. Los dones son importantes, pero valen más las personas. Todo es importante, pero valen más las personas. ¿Por qué? Porque el Señor dice que el mandamiento se resume en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, tu fuerza, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es un triángulo perfecto, ¿no? Porque honramos a Dios amando y respetando al prójimo.
Así, no sorprende ver una larga lista de nombres, y algunos de ellos latinos, otros griegos, y todos personalmente queridos por el apóstol, que aparecen en toda esta carta. O mejor dicho, en este capítulo 16. Y Pablo pudo haber contado una historia sobre cada una de las personas que él está saludando, pero solo tiene suficiente espacio para reconocerlas brevemente, lo cual hace por dos razones. Primero, quiere saludarlas y asegurarles que ni el tiempo ni la distancia han disminuido su amor por cada individuo. A veces nosotros, como una iglesia mediana, transita mucha gente, y muchas veces mucha gente se va por diferentes motivos, porque se muda, se va del país, otros se van. Uno ora por ellos, uno se acuerda de ellos. Y la pregunta es, ¿ellos se acuerdan de nosotros? ¿Ellos oran por nosotros? Bueno, si son iglesia, lo van a hacer. Si no, se van a despedir para siempre. Por eso es tan importante el amor y el amor de Dios en el corazón del cristiano. Segundo motivo, segunda razón por la cual Pablo saluda así de manera breve, quiere asegurar a la iglesia de Roma que su interés por ellos es personal, no utilitario. No porque me fueron útiles, no porque me sirvieron, me ayudaron, me ofrendaron, no por eso. No se acuerda de eso, sino que se acuerda de la persona. Aunque no ha conocido a la mayoría de los que están en la congregación, él ama a todo hermano y hermana. Puede ser que se nos escape algún nombre o esa persona que viene, que cada tanto viene, que no puedo... Porque lo que sucede es esto, en nuestra iglesia a mí me sucede. Cuando yo ya sé el nombre de una persona, ¿saben cuál es la razón por cual yo me recuerdo a una persona, el nombre de una persona? Porque congrega. Porque congrega seguido y yo ya puedo identificarla y ya puedo decir su nombre y ya podemos intercambiar algunas palabras. Listo, no se me olvida nunca más el nombre de la persona. Dice el versículo 1 y 2, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amados, nosotros sabemos que cuando rendimos nuestra vida al Señor, cuando Él nos salvó, dice las Escrituras que ya no somos de nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él y que Dios nos ha colocado en un organismo, no una organización, un organismo que es la iglesia, como un cuerpo. Entonces ya no hacemos lo que queremos, porque a veces en este sentido, yo lo pienso mucho, y como pastor entendemos, nosotros tenemos directivas de parte de nuestras autoridades, de que el pastor no puede traspasar una línea de lo personal. O sea, cada persona, cada familia tiene su vida personal, su hogar. Yo de repente ni siquiera puedo, como algunos pastores lo hacen, ¿no?, caer de sorpresa a tu casa. Entonces nos falta respeto, ¿no? Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que entender que cuando, en este caso, el pastor dijo algo, el pastor le está diciendo, reciban a esta persona como es digno de recibir a un santo y ayúdenla en lo que necesite. Entonces, ¿qué autoridad tiene Pablo para decir, para meterse, ¿no? Y Pablo, ¿por qué me decís a mí que yo me ponga en gastos con esta persona cuando yo tengo mi vida? Me tenés que preguntar primero, ¿no? Y esas cosas yo las pienso muchas veces, ¿no? Con cosas de la iglesia, a veces que uno tiene que recurrir a dar una directiva o pedir algo a la iglesia. Pero en definitiva, entendemos que Pablo, todo lo que ha dicho y escrito fue dirigido por el Espíritu Santo.
Entonces, él estaba apelando a gente que también tenía el Espíritu Santo y que sabía interpretar y discernir que era Dios dando una orden. Cosa que a nosotros como seres humanos que somos un poco por naturaleza anarquista, un poco yo hago lo que yo quiero, ¿no? Nos cuesta recibir una orden. Por ejemplo, en este caso, el pastor dice algo, no, pero está bien lo que me está diciendo, pero yo voy a hacer esto. Entonces ahí es donde debemos discernir y entender cuando Dios nos está hablando a través de un hombre o cuando es el hombre que nos está hablando. Entonces Pablo le dice, reciban a Febe. Febe, la palabra Febe significa pura, brillante, radiante. Febe es un nombre femenino, es una hermana, es una mujer. Puede ser una mujer joven o no. Pablo se refiere a ella como nuestra hermana y la llama diaconisa. En el vocablo griego diáconos, que es una palabra que nosotros conocemos muy bien en el ámbito evangélico, no existe la forma femenina de diaconisa, no existe esa palabra, es diácono. Obviamente, lo latinizamos y decimos diaconisa, y no está mal, pero si vamos al documento, al escrito, la palabra diaconisa no existe, es diácono. Por lo tanto, asumimos que esta Febe era una sierva del Señor en la ciudad de Cencreas, que se hallaba a unos 11 kilómetros al este de Corinto. Y por otra parte, Pablo la recomienda, esa palabra usa, lo cual significa que la envía con su respaldo personal. La envía. Es como si yo enviase a uno de los ministros a un lugar, a una misión, vamos a poner nuestra misión Florencio Varela, y de hecho les voy anunciando, los que predican, los que enseñan, los maestros, prepárense porque los voy a enviar, así que por eso los estoy preparando con esta palabra. Los voy a enviar para que vayan a llevar el mensaje de la palabra de Dios cuando toque, así que a prepararse, no piensen con, yo ya les estoy avisando. Entonces son enviados. Y esta era una cortesía común dada a alguien que entregaba una carta. Llevaba algo muy preciado, llevaba toda esta carta de 16 capítulos, estaba en el bolso, si querés, en la cartera de Febe. De manera que es probable que Pablo haya seleccionado a Febe para esta importante misión. Era una mujer muy especial, tenía dones y capacidades de Dios, quizás era una mujer muy amable, muy atenta, sabía expresarse y relacionarse con las personas. Hago un paréntesis. Por ejemplo, el ministerio de la portería es un ministerio muy importante. Entonces, la cortesía, yo noto a veces los hermanos y las hermanas cómo están atentos, ¿no? Pero hasta el mínimo detalle, la sonrisa, el tratar, no a los hermanos como ganado, ¿no? Para allá, siéntese allá, ¿no? Sino tratarlos con una sonrisa, Dios les bendiga, bienvenido a la casa del Señor. Y a veces cuando pones la ofrenda te dicen Dios te bendiga y te prospere. Todos esos actos parecen pequeñas cosas, pero son muy importantes. Y sobre todo para el que recién llega, nota que hay algo, nota algo especial, que es lo que notó Pablo en esta mujer. Y la selecciona a Febe para esta misión tan importante. Y Pablo pide a la congregación que la ayuden, o más literalmente, que se mantengan junto a ella en todo lo que ella necesite. Tal como había hecho Febe con Pablo y otras personas en el ministerio. O sea, esto es algo recíproco, es la siembra y la cosecha. Febe ha servido mucho a Pablo y Pablo quiere honrarla. Entonces, tal como les acabo de decir, parece que pide algo más que hospitalidad rutinaria, porque en sí, por ejemplo, tenemos la característica, el argentino es muy hospedador, el argentino es muy de comer un asado, invitar amigos, pero no habla de esta hospitalidad. Quizás ella planea reubicarse en Roma, no se sabe, o necesita ayuda con delicadas cuestiones también gubernamentales, de trámites para moverse, etcétera, porque acuérdense que Febe viajaba a un territorio bastante extenso y la verdad que era costoso moverse en los medios de transporte de la época.
Y para eso también se utilizaba dinero, como hoy decía Luis, todo eso, el dinero mueve todo. No obstante, el apóstol la tiene en alta estima. Avanzamos, 3 al 4. Saludad a Priscila, dice, y Aquila. No son dos mujeres, como dice Chuy, ¿no? Sino que Priscila es la mujer y Aquila es el varón. Y mis colaboradores en Cristo, Jesús, que expusieron su vida por mí, dice, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar a alguien no tiene un significado complejo. O sea, en cualquier cultura, en cualquier parte del mundo hay diferentes maneras de saludar. Los orientales hacen una inclinación de reverencia, ¿se acuerdan? Cuando el tema de la pandemia aprendimos un saludo nuevo que era un golpe de Shazam, ¿se acuerdan? Del golpe de anillos. Muchas maneras de saludarse. En Europa occidental y las Américas nos damos la mano. Es muy común darse la mano. En Europa oriental y ya en Medio Oriente no solo se dan la mano, se besan unos a otros en la mejilla. En el lejano Oriente el saludo está acompañado por una reverencia, o sea, una inclinación hacia la persona. En los tiempos antiguos un saludo no era menos diverso, especialmente en la cosmopolita capital del imperio, ¿no? En ese lugar tan transitado como esa ciudad central que era Roma. Pero todos los saludos expresan el mismo sentimiento. Y vamos a abrir micrófono, levanten su mano y díganme qué significa el saludo. ¿Qué implica saludar a alguien? Vamos a 2 o 3. A ver, Cintia, ¿qué significa saludar a alguien? Cintia Pereira. Una bienvenida. Y una cierta confianza, ¿no? Sí. A ver, Sara, ¿qué significará saludar a alguien? Prende tu micrófono, Sarita Blanco. Hola, buenas noches. Sí, yo pienso que es respeto hacia la persona. Perfecto. A ver, Miriam Medina. En Bolivia solo la manito, nada de besito, te empujan, dice. Una confianza que uno le brinda a la persona de poder conocerla. Uh-huh. Y el amor y el cariño, ¿no? Sí. Hay situaciones de saludos que conoces a una persona por primera vez, te la presentan, o ingresas a un trabajo nuevo y los compañeros te lo presentan. Bueno, el saludo es un saludo inicial, ¿no? Pero el saludo, en el contexto cristiano que está hablando Pablo, tiene este sentimiento. En Paraguay solo las mujeres, hombres solo se dan la mano. Hacia las mujeres se dan un beso y los hombres se dan la mano. Cortesía también, sí. Buenos deseos. Aprecio, tiene 3 significados. Buenos deseos, o sea, de bienvenida y de despedida. Que Dios te bendiga, buen viaje, etc. Aprecio. Y tercero, camaradería. Pablo saluda primero. A Priscila la saluda. Viste que en la lista de saludos aparece Priscila y Aquila, a quien conoció en Corinto durante su segundo viaje misionero. Y estos habían escapado de su casa en la ciudad capital durante la persecución de los judíos bajo el emperador Claudio. Hubo una tremenda matanza. Ser cristiano en esa época no era como hoy. En ese tiempo era muy terrible. Entonces Priscila y Aquila escapan. Y el Señor utilizó providencialmente este evento. A veces todas las cosas ayudan para bien, ¿no? Esa escapada, ese huir, quizás dejaron casa, mueble, qué sé yo. Ese evento providencialmente los ayudó, los acercó a Pablo y se pusieron en contacto con Pablo. Y es posible que los haya guiado a Cristo en Hechos 18, 1 al 3. Y es obvio que su influencia sobre ellos era profunda. O sea, la influencia que tenía Pablo sobre este matrimonio, Priscila y Aquila, era importante. Y de hecho este matrimonio ha aprendido muchísimo y eran muy preparados en la palabra. Recuerden que ellos confrontaron a
Apolos para enseñarle algunas cositas. Cuando llegó el momento de que el apóstol saliera de Corinto, Priscila y Aquila lo acompañaron hasta Éfeso, donde permanecieron cierto número de años con él, colaborando, trabajando con él. O sea que desarrollaron una amistad muy especial, un cariño muy especial con Pablo. Hechos 18 al 19 tenemos esto. Sin duda, él los animó a radicarse ahí, en Éfeso. La iglesia en Éfeso era una base de operaciones en Asia Menor y continuó sirviendo como una fuerza estabilizadora mayor para la región. No obstante, la iglesia era inestable y necesitaba cristianos maduros e informados. Esto lo tenemos en 1 de Timoteo 1:3, hablando siempre de Priscila y Aquila. La casa de esta pareja, de este matrimonio, se convirtió en lugar de adoración y se convirtió en un lugar de instrucción. Qué importante, ¿no? ¿Será que Dios seguirá usando una casa para hacer correr el evangelio? ¿Qué opinan ustedes? Oren al Señor para abrir sus casas también. Y no llevar los hermanos de la iglesia de Banfield, ¿no? La idea es llevar gente que no viene a la iglesia. Y Priscila y Aquila eran este matrimonio que se dedicaban a eso. La pareja instruyó fielmente a los que necesitaban guía, incluyendo a un dinámico evangelista judío llamado Apolos. Hechos 18, 24 al 28. Fíjense que Apolos no dijo, ¿y ustedes quién son? No, yo no estoy de acuerdo con esto. No, sino que Apolos tuvo un corazón humilde para escuchar la instrucción de este matrimonio. Pablo le debía la vida a ambos, a este matrimonio, porque arriesgaron su vida por salvarlo. El apóstol no elabora aquí, pero sin duda arriesgaron su cabeza más de una vez por ayudar a Pablo. Corinto y Éfeso eran dos grandes centros de cultos paganos que sufrieron en lo económico por el crecimiento del cristianismo. Te repito, Corinto y Éfeso eran dos grandes centros. ¿Viste como si te vas a, no sé qué parte de Corrientes está el Gauchito Gil? Imagínate que vamos ahí con Lucio a evangelizar y empezamos ahí a destruir Gauchito Gil a lo loco y se convierten todos a Cristo. Los dueños del Gauchito no van a estar contentos con nosotros. Bueno, le hago este ejemplo para que vean lo que pasó en Corinto y Éfeso. Eso es lo que pasó. No rompieron estatuas, aclaro eso, ¿no? Sino que predicaron el evangelio. Por lo tanto, los funcionarios gentiles en ambas ciudades veían al cristianismo como un monstruo listo para devorar lo que ellos más apreciaban, que era, digamos, los compradores de todos sus merchandise y todos los ofrendadores, ¿no? Los idólatras que adoraban antes, ahora son cristianos. Y obviamente la cabeza de Pablo tenía un precio. La cabeza de Pablo tenía que rodar. Si no hubiera sido por amigos influyentes como Priscila y Aquila, podrían haberlo matado a Pablo. Con el tiempo, después que, al parecer, la mujer de Claudio, el emperador, lo asesinó para asegurar la sucesión de Nerón, esta pareja de Priscila y Aquila regresaron a Roma. Y allí, como en Corinto y Éfeso, fueron una guía madura para el creciente cuerpo de creyentes e hicieron de su causa un lugar seguro para que los cristianos se reunieran, compartieran y aprendieran y crecieran. Cuando los pastores oran, parejas como Priscila y Aquila están en el tope de su lista. En el corazón de un pastor siempre está primero aquel que rinde su vida al Señor y hasta agonizar para servir al Señor y colaborar, co-servir junto, en este caso, al apóstol o al pastor. Por eso Pablo tenía en su corazón en primera línea a Priscila y Aquila. Y así seguía todos los demás. Entonces, yo sé que aquí hay hermosos matrimonios que amo, respeto y admiro. Pero es mi deseo que, al igual que Priscila y Aquila, puedan estos matrimonios
representar, interpretame bien lo que te digo, representar Casa de Adoración Banfield, porque son de Casa de Adoración Banfield, en otra ciudad, en otra provincia o en otro país con el Evangelio. Sería maravilloso. Porque ahí no habría alguien que tuerza la palabra o que se rebele. ¿Por qué no? Porque salió de nosotros. Y eso es lo mejor. Dice el versículo 5 de 16, Romanos 16. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aparentemente, Epeneto, no es Benetton, sino es Epeneto, se unió a Priscila y Aquila cuando estos regresaron a Roma. Se unieron. Pablo lo llama literalmente el primer convertido en Asia. Y esto es posible que Pablo viniera a la región y se deleitara al encontrar un pequeño grupo de cristianos mal conectados que luchaban por sobrevivir. Y Pablo habría apreciado particularmente a este varón Epeneto con el primer converso, como el primer converso entre ellos, la primera alma ganada, vamos a decir. Sin embargo, es también probable que fuera Epeneto junto al el primer converso a Cristo, a quien Pablo le hubiera dado testimonio personalmente. Seguimos, versículos 6 al 7. Dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mi pariente y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. María, el nombre María es una versión castellanizada del nombre Mariam o Miriam. Si vos te llamás Miriam, es lo mismo que María. Era una judía que había trabajado mucho a favor de la iglesia. Solo podemos especular lo que eso significa, pero parece que Pablo esperaba que los creyentes de Roma conocieran los detalles de su servicio. Pablo saluda a Andrónico y a una tal Junias, a quien describe utilizando cuatro títulos que son significativos. Parientes. Quizás cuando habla de parientes, quizás ahí en el versículo que estamos leyendo, quizás está hablando de que porque eran judíos. Compañeros de cárcel, debe referirse a un tiempo no registrado en que el apóstol le tuvo prisionero y estos creyentes también estuvieron presos con él. Destacado entre los apóstoles, dice literalmente, y podría significar que la iglesia primitiva los consideraba apóstoles, o simplemente que los apóstoles los tenían en gran estima. Acuérdense que los apóstoles eran 11, ahora con Pablo 12. Algunos usan esta frase para sugerir que los 12 eran considerados apóstoles, en un sentido más amplio del término. Había, por supuesto, solo 12 apóstoles, eso lo sabemos, designados por el mismo Señor. Pero la iglesia primitiva también llamaba apóstoles a cualquier enviado a un asunto oficial de la iglesia, tales como Pablo y Bernabé. Bernabé también es un apóstol. Por lo tanto, apóstol, en un sentido más amplio del término, significa evangelista. Es el que va enviado a evangelizar, el que es enviado. También se le llama apóstol a un dirigente. Y la realidad es que no podemos utilizar la frase de Pablo para determinar qué papeles sociales estos desempeñan en la iglesia primitiva, o sea, para como excusa decir hoy que todos son apóstoles. Ellos realmente eran apóstoles enviados por los apóstoles. Convertidos a Cristo, cuando dice convertido a Cristo antes que yo, y se explica por sí solo, esta gente se convirtieron antes que Pablo. Y aquí hay algo muy interesante, porque ahora el que es el jefe, por decirlo de alguna manera, el que es el líder, el que es el pastor y el que es el apóstol, es un converso reciente comparado con estos hermanos que ya se convirtieron hace muchos años, capaz que en los tiempos de Jesús se convirtieron a Cristo.
Entonces, alguien podría decir, no, pero ¿cómo? Si Pablo vino después que yo y yo tendría que ser el apóstol. Ahí no hay ese tipo de diferencias, sino que como Jesús ascendió a los cielos y repartió dones a los hombres y dio responsabilidades, se reconoce esa autoridad. Mismo Pedro, ¿no? Pedro reconoce la autoridad de Pablo, siendo Pedro, digamos, uno de los discípulos o los apóstoles más importantes, ¿no? Después sigue nombrando Pablo a Andrónico y Junia. Puede haber sido dos compañeros masculinos en el ministerio, como Pablo y Bernabé, y también Silas, pero también puede ser que fueran creyentes casados, como Priscila y Aquila. Puede ser que Andrónico y Junia sea un matrimonio. Eso está en duda. Eso quedó ahí. Por eso la pelea, cuando se habla si la mujer puede ministrar, y ahí rápidamente tomamos Junia, yo de hecho prediqué sobre esto, como la mujer que fue también tomada como apóstol, ¿no? Pero eso no es lo importante. Para algunos sí es importante porque, bueno, utilizan esto para fortalecer su postura sobre el liderazgo femenino en la iglesia primitiva. Si los dos eran apóstoles y Junia era femenino, la implicación son obvias. No obstante, el debate sigue si Junia era masculino o femenino. Y ahí está. Algún día vamos a saberlo. En realidad, el pasaje no es suficientemente claro para ser útil en una teología, digamos, bueno, no, es así. Ese es un gris de la palabra. Junia pudo haber sido femenino o masculino, y hay evidencias convincentes en ambas direcciones. Aún más, destacados entre los apóstoles, es más ambiguo. Sería mucho mejor que leamos esto según su intención, como un saludo del corazón de Pablo hacia dos personas que compartieron como matrimonio un ministerio. Avanzamos para el final, del 8 al 15. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Ahí tiene, Amplías suena como femenino, pero es un hombre. Como Derlis, para mí Derlis era Derlis, y resulta que era un hombre, Derlis. Saludad a Urbano. ¿Ves? Yo le hago la broma de Derlis porque es un hermano que tengo confianza y no se va a enojar. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre mía. Saludad a Ansíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas y a Patroclo. No, Patroclo no está acá. A Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia. Acá tenemos una Julia, anda por ahí. A Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos del Olimpo. O sea, Pablo saluda a todos. Los siguientes 20 nombres ofrecen poca información. Cada uno de los comentarios del apóstol es como la punta de un iceberg narrativo. Amado compañero de trabajo, aprobado en Cristo, pariente, trabajadores en el Señor, escogidos en el Señor. Son frases que usa Pablo. Hermano santo. Y solo podemos imaginar qué historias podrían introducir cada observación. Todo lo que sabemos con seguridad en que cada nombre evoca relaciones con el apóstol que él aprecia mucho y tiene muy en cuenta. Versículo 16, último. El último texto de hoy que le da el nombre a la enseñanza, amor y beso santo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Tras recomendar a Febe inicialmente y saludar a toda la muchachada, a los amigos de Roma, Pablo los alienta a saludarse unos a otros con un beso santo.
Y esta no es una solicitud poco común de Pablo. Él concede gran valor a esta forma particular de saludar. 1 Corintios 16:20, 2 Corintios 13:12 y 1 de Tesalonicenses 5:26. Te estoy dando Biblia, Esto es para cuando te quiera dar un beso, no te tire el cuello y el cogote para atrás y bes en el aire. No seas duro, porque si vos no te dejás besar, no tenés parte con el hermano. Por eso hablábamos qué significa un saludo. Amistad, camaradería, unidad, cariño, respeto. Y no solo, esto para los varones, no solo saludan a las mujeres de beso, a los varones también. Nada, que yo soy paraguayo, no me importa. Besá al varón también, porque es un mandato del Señor. Pero parece enfatizar la importancia de esta costumbre en lugares donde otras formas de saludos, especialmente el apretón de mano romano, era muy común. En Roma se apretaba, se agarraban del brazo, el antebrazo y se saludaban de esta manera. Solo podemos especular por qué, pero creo yo que la razón es triple. 1, 2, 3. Pablo alienta a los creyentes a participar a plenitud en la cultura que los rodea y deben respetar las autoridades, honrar a sus vecinos, disfrutar de su libertad cristiana mientras están ejerciendo influencia en la sociedad. Pero no obstante, no tienen que ser absorbidos por las sociedades para no perder su identidad. Y ahí está la cuestión. Como somos muy besuqueros, porque el Señor nos manda a dar un beso santo, no corresponde andar besando a cualquiera, al carnicero, ¿no? Porque el carnicero lo va a interpretar, más si es una hermana, lo va a interpretar mal. Pero esto no es broma, O al compañero le das un beso y no se acostumbra, aunque en Argentina es muy común que se besen los varones. Pero ten en cuenta que no estás besando a un hermano. Por eso es tan importante no privarse de besar a un hermano en Cristo. Y besarse acá en la mejilla. Pablo quería preservar este saludo, que es un breve contacto sobre la mejilla, como un símbolo público de unidad y aceptación. Más cuando se saludan en público. La gente dice, ¿qué onda con esto, no? Se saludan dos varones y eso es un testimonio. Porque ahí hay herramientas para explicar. Cuando dos hombres o dos mujeres se tropezaban en un lugar público, otros serían testigos de su beso y andando el tiempo lo iban a identificar como miembros de una curiosa unión que compartían en nombre de uno llamado Jesús el Cristo. Segundo, creo que Pablo quiere que el beso oriental recordara sus orígenes a los creyentes en Occidente también. En fin, el santo beso, como los apretones de manos en las sociedades secretas, reforzarían su identidad compartida, porque también había saludos secretos. Hay logias, hay grupos que se saludan, hacen gestos medio raros en la mano, qué sé yo. Miren que los jóvenes se saludan así, hacen cosas. Es como que son de una tribu. Nosotros somos de la tribu de Cristo, si querés, y tenemos que identificarnos con ese saludo. Puedo estrechar la mano de casi cualquiera, pero no hay manera que pueda besar la mejilla de un hombre que apenas conozco. Y soy todavía menos propenso a besar a alguien que no respeto. O sea, y eso también vale. Si vos no estás de acuerdo con alguien, no tenés por qué besarlo. Porque el besarlo implica una relación de amistad y de intimidad. El mandato de Pablo sería una poderosa motivación para que yo mantuviera mis relaciones claras y estrechas. Yo saludo y me identifico con los hijos de Dios. Por desgracia, los avances de la tecnología nos han permitido mantenernos en contacto unos con los otros como nunca antes, ¿no? Como las redes sociales, como en este caso que estamos usando Google Meet. Todo el mundo puede enviar una nota instantánea a cualquier parte del planeta, un WhatsApp o un mensaje de texto por otro medio. La mayoría en el planeta tiene un celular. Casi la mayoría, hasta los
Hasta los más alejados tienen un celular. Y pueden usarlo para llamar o mandar un mensaje de texto a cualquier parte del planeta. Pero más y más personas en esta sociedad tecnológica, avanzada tecnológicamente, se quejan de sentirse solos. Mucha tecnología, mucho virtual. A ver, ¿cómo hacemos para darnos un beso en la mejilla a través de la pantalla? No se puede. Vance Parker, que fue un economista, sociólogo y escritor estadounidense, él investigó sobre el sistema de consumo norteamericano, los excesos, los efectos de la publicidad sobre la población y los métodos psicológicos que usa la publicidad. Y este varón Packard escribió en el año 1972, que los Estados Unidos se había convertido en una nación de extraños. Todavía lo somos y más que nunca. La encuesta de Gallup continúa reportando una creciente tendencia al aislamiento y a la depresión entre gente que vive en áreas densamente pobladas. Algunos viven en edificios donde hay, 40 familias viviendo y nadie sabe lo que pasa dentro de un departamento, que es una persona que está sola, está deprimida. Imagínate, personas rodeadas de personas que se sienten completamente solas. La gente tiene muchos deseos de conexiones significativas con otros, tanto que hay como pasó hace 2000 años. Y esto no es para sugerir que revivamos una antigua costumbre o que urdamos una nueva, no. No obstante, tenemos que encontrar maneras de cumplir el propósito, y ese es uno de los propósitos cuando en hebreo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino trabajemos, esforcémonos para las buenas obras, para practicar las buenas obras. Y una de ellas es el beso santo. Y si puede ir acompañado de un abrazo santo, como dicen en el mundo, los abrazos sanadores. ¿Saben que sí? ¿Saben qué personas necesitan un abrazo? Personas que están angustiadas o están en depresión o están tristes por una situación que les pasó. Un solo abrazo sincero y un beso santo puede cumplir un objetivo maravilloso en Dios. El versículo 16 está por entero dedicado a la conexión con un contacto santo. Por eso agregamos la palabra santo, porque hay besos y besos. El jovencito quiere besar a la hermanita que le gusta. No, eso es otra cosa. Acá estamos hablando de un beso santo, con respeto, considerando a la otra persona como superior, con un amor, e insisto, santo. Los individuos están unidos significativamente en Cristo y las congregaciones comparten ese mismo lazo. Mientras reflexionaba sobre estos versículos, los cuales se desestiman con demasiada facilidad mientras nos acercamos ya al fin de esta carta, al fin de este seminario, encuentro varias verdades que ilustran el cuerpo de Cristo. Son 3 puntitos y terminamos. El cuerpo de Cristo posee variedad dentro de su unidad. Repito, el cuerpo de Cristo posee variedad dentro de su unidad. Entre los íntimos colaboradores de Pablo, había solteros, había matrimonios, había viudas y viudos. Él saluda a hombres y mujeres. Él saluda a esclavos y había élites sociales, había gente del gobierno también metido dentro de la iglesia, o sea, convertidos. A cristianos nuevos y a creyentes maduros. A griegos, romanos y judíos. A algunos los ha conocido en la cárcel, muchos en las sinagogas, varios en las plazas del mercado, unos pocos en las iglesias, pero todos ellos en el curso de proclamar a Cristo. Llegaron de todas partes del imperio, procedente de una multitud, de diferentes trasfondos y tradiciones. Pero todos tenían una cosa en común: la salvación por la gracia sola, por la fe en Jesucristo solo. Y esa es una verdad.
somos hermanos, como les dije en otra clase, con diferente educación, con diferentes preparación educacional, teológica, diferentes provincias o países también hay, pero eso desaparece cuando conformamos el cuerpo de Cristo y desaparece para siempre. No hay diferencia entre nosotros. Por eso ningún hermano debe sentirse, y yo he hablado una vez con un hermano que se sentía, y aún con un pastor, que se sentía de menos por su nacionalidad. Y yo digo, deberías estar orgulloso de tu nacionalidad. No, porque siento que me discriminan. Bueno, comenzá a trabajar en integrarte al cuerpo de Cristo. Entonces, en nuestra iglesia no debería existir, siempre enseñamos esto, no debería existir, no hay diferencia entre nosotros. Por eso yo no admito que hablemos despectivamente de los hermanos o de Bolivia, o de Perú, o de Paraguay, o de Alemania, o de Inglaterra. No admito, porque somos uno en Cristo. Segundo, el cuerpo de Cristo permanece unido por aquellos que sirven en la oscuridad. Repito, el cuerpo de Cristo permanece unido por aquellos que sirven en la oscuridad, o sea, no tienen pantalla. Febe era una fuerza unificadora en la iglesia cerca de Corinto y fue alguien que el Señor llamó para llevar esta carta monumentalmente importante a Roma. Fíjate si Febe hubiese sido una persona descuidada, desorganizada, desordenada, y perdía esa carta, que no era como hoy que haces un Word y haces 2 o 3 copias, ¿no? No, igual no te preocupes, tengo un pendrive y te lo mando. No, en ese tiempo era escribir sobre papiros o sobre cueros, no sé cómo lo harían, pero realmente era un documento importantísimo. Va tu vida con ese documento, ¿eh? Y ella lo valoró eso. María, Urbano, Trifena y Trifosa, quizás Trifena y Trifosa, quizás eran gemelas, algunos dicen que eran hermanas gemelas. Pérsida, que estaba perdida, no. Pérsida se destacaba por su esforzado trabajo. Era una mujer bien esforzada. Nada más se sabe de ellos, ni por medio de la escritura, ni de ningún documento histórico. Priscila y Aquila, sabemos, sirvieron con Pablo en Corinto, estabilizaron la iglesia en Éfeso, y sin duda hicieron lo mismo en Roma. Pero de nuevo, no sabemos nada más de ellos, aparte de este pequeño reconocimiento de Pablo aquí en capítulo 16 de Romanos. Los 27 nombres de esta lista representan a incontables otros que callada y profundamente enriquecen el cuerpo de Cristo, porque esos hermanos también tenían colaboradores que le ayudaban a desempeñar su ministerio. Como pasa aquí en la iglesia, como pasa en este grupo. Hay hermanos que están más en la vidriera porque tienen un cargo de autoridad, pero hay otros hermanos que no están en la vidriera, pero están haciendo cosas, están trabajando de una manera invisible, ya sea orando, ya sea financiando con sus ofrendas, sus donaciones, sus diezmos a la obra para que tal hermano pueda viajar a un lugar a predicar el Evangelio. Otro más, el cuerpo de Cristo se caracteriza, me estoy quedando sin voz, por un simple amor práctico. Anótatelo y pegalo en la heladera. El cuerpo de Cristo se caracteriza por un simple amor práctico. Los saludos de Pablo carecen bastante de adornos considerando el lazo que comparte con muchos de los individuos que él nombra. Febe fue crucial para la iglesia de Cencrea. El apóstol compartió su vocación de hacer tiendas, ¿se acuerdan? Y su ministerio de hacer discípulos con Priscila y Aquila en Corinto y Éfeso, y después se fueron a Roma. Compartió un calabozo con Andrónico y Junias y trabajó con María, Urbano, Trifena, Trifosa y Pérsida. Ha compartido la historia con estos 27 hombres y mujeres y su amor por ellos trasciende las necesidades de palabras floridas, de llenarle de flores, ¿no? Como a veces uno quiere agradar y a veces, por eso decía, por ahí alabo a uno y el otro dice, ¿y yo qué? ¿Por qué no me menciona a mí? Porque me olvidé, porque soy hombre y ya me equivoqué al hacer un listado y nombrar a uno y no a otro. Entonces, todo el cuerpo de Cristo es importante. En su lugar, Pablo se vale de palabras para demostrar el valor que le profesa en vez de limitarse a expresar, a ponerse romántico, ¿no? Y expresar sus sentimientos. Dice, no, son personas que sirvieron junto a mí, son personas valiosas.
La lista de saludos de Pablo refleja su visión, y termino, de la iglesia local. Una congregación no debe ser menos diversa que la comunidad que la rodea, aunque unificada por una singular devoción a su Salvador. Lo que nos une es que todos amamos al mismo Señor, amamos al mismo Dios. Una congregación debe estar llena de personas que desean trabajar, servir, compartir y sufrir sin esperar elogios. Una congregación debe estar ansiosa de expresar aprecio mutuo por razones específicas que pueden recordarse. Y una congregación debe estar tan unida en amor que un beso en la mejilla se sentiría con tanta naturalidad como un abrazo o un apretón de manos. Pero no me beses si no me amas. Fin. Si el Señor no dice otra cosa, el próximo jueves, gran fiesta, terminamos nuestro seminario sobre la carta de Romanos. Que Dios te bendiga.